Kilómetro cero en Es Radio, con Jaume Sagalés. Hay unos refranes en España que se han visto como maldición gitana, pero son así. Tengas pleitos y los ganes. No siempre un pleito sale como uno esperara. Hay un español que está sufriendo con la justicia, en este caso, en Chile, ¿verdad? Se trata del psicólogo chileno-español David Bros San Martín, que lleva 5 años y medio atravesando una difícil situación vital y penal. Ha pasado por la cárcel en 3 países, España, Suecia y Chile, donde actualmente allí está cumpliendo su pena al haber sido condenado en febrero del año pasado a 13 años de cárcel, tras ser nuevamente declarado culpable de los delitos de abuso sexual y violación reiterada de una menor. Todo ello tras otro juicio en 2017 cuya sentencia fue declarada nula. La hija de su esposa denunció los hechos en la ciudad chilena de Antofagasta a la edad de 16 años, indicando que comenzaron a ocurrir cuando ya tenía 13. Pruebas periciales y declaraciones de testigos interrogados, entre ellos la esposa del acusado, llevaban a la conclusión de que David no cometió dichos actos. David Bros sostiene que su condena ha estado basada exclusivamente en la ideología de género de las juezas que dictaron la sentencia. Para aclarar este asunto e intentar arrojar luz, saludamos al actual abogado defensor. Gabriel Gutiérrez, buenos días. Hola, muy buenos días. Resulta que este hombre fue acusado, fue juzgado, al final la sentencia fue declarada nula y luego le volvieron a reclamar y él se fue a países donde no había convenio de extradición. ¿Todo esto ha sido un sumatorio para esta última condena? No necesariamente. A David se lo acusó de unos delitos de violación y abuso sexual, inicialmente contra persona menor de 14 años. Esta persona era la hija de su pareja. Esta menor tenía graves problemas psiquiátricos, psicológicos, conductuales, y por lo mismo el mismo David, quien estudiaba psicología en esos momentos, la llevó en varias ocasiones a distintos especialistas, 5 especialistas en total, algunos de ellos muy destacados, profesores universitarios en psicología y psiquiatría de la ciudad de Antofagasta en donde vivía, y estos psiquiatras le dieron un tratamiento a esta menor. Este tratamiento, debido a sus graves actos conductuales y problemas psiquiátricos que le impedían tener una correcta percepción de la realidad, tenía una inventiva muy grande que le hacía crear supuestas realidades, le recomendaron que tenía que seguir una dieta estricta y una prohibición de uso de redes sociales, dado que por la búsqueda de aprobación era muy capaz de realizar actos impropios para su edad y atentatorios contra su propia vida y salud, solamente para tratar de complacer a terceros. Ante estas circunstancias, básicamente, de restricciones, un día la menor tuvo un episodio de alta agresividad donde atacó a su madre, le fracturó una mano y se fue a vivir un tiempo con la abuela. Esta abuela, quien técnicamente no era su abuela, porque la abuela, la madre, digamos, de la pareja de David, dio en adopción a la pareja de David. Ya siendo que tenía 3 hijos, ella era la hija del medio, la única mujer, le dio en adopción y la terminaron criando los abuelos de ella. Por lo tanto, técnicamente era la hermana de la madre de David y la tía de la menor. Básicamente estuvo cerca de 2 semanas, 3 semanas viviendo con la abuela y los tíos de la menor llamaron a la pareja David y a David para informarle básicamente que esta menor estaba incumpliendo el tratamiento que se le había informado y estaba realizando uso de redes sociales a altas horas de la noche, 3, 4 de la mañana, por lo que fueron a buscarla al colegio para ante la negativa de la abuela de volver a la menor y cumplir los tratamientos, y en esta circunstancia la abuela amenazó a la pareja David diciendo que si iban a buscar a la niña se iban a arrepentir porque no le estaban dejando vivir su juventud, porque le ponían muchos límites. Cuando fueron a buscarla al colegio se realizó esta acusación de abuso sexual y violación y se inició un proceso. Dentro de este primer proceso, y ahora es importante entender cómo funciona el proceso penal en Chile. En primer lugar, hay una fase de investigación, donde la Fiscalía debe reunir pruebas y por mandato constitucional y legal, estas pruebas tienen que reunir un criterio de imparcialidad. Es decir, la Fiscalía debe reunir y considerar de igual forma tanto las pruebas que lleven a la culpabilidad del acusado como a su inocencia. Y dentro de estas pruebas, la defensa de David presentó todos los certificados de atención psiquiátrica, psicológica de la menor por medio del servicio médico legal. Fiscalía ordenó la realización de un examen sexológico para ver si efectivamente la menor había sido o no abusada o violada. Salió negativo. ¿Qué era lo que decía? Decía que no existía ninguna evidencia de agresión por vía vaginal, de hecho que la menor seguía siendo virgen, y respecto de vía anal se mencionaba que no existía ninguna clase de lesión. Lesión de ninguna característica. Eso llevó a una sentencia absolutoria, bueno, primero condenatoria y luego absolutoria. ¿Por qué le condenan luego? ¿Por lo mismo? Sí, la primera condena, Fiscalía no quiso presentar ninguna de las pruebas de David,
Y ante esto quisiera hacer énfasis en una cosa previa. Para llegar al juicio, antes existe lo que se llama la preparación de juicio oral, que es una audiencia previa con otros jueces donde se debate la prueba que se va a presentar. Por mandato legal, la defensa, si es que le excluyen una prueba, no puede apelar ni presentar ningún recurso contra esta exclusión de prueba. Y la prueba que se admita en esta preparación del juicio oral va a ser la que se va a realizar en el juicio. Salvo excepciones legales muy difíciles de cumplir, no se puede presentar prueba nueva. Entonces, ¿cuál fue el tema? En esta primera audiencia, la prueba era únicamente el examen sexológico que decía que no existía ninguna violación. Estaba la declaración de la menor, del padre biológico de la menor y de la abuela de la menor, la declaración de la pareja de David, obviamente la declaración de David, y la declaración de un policía que en teoría había realizado unas diligencias investigativas, de la médico legista que hizo el informe que decía que no había violación ni abuso, y de un psicólogo que hizo un par de entrevistas con la menor después de que hizo la denuncia. ¿Y qué pasó? Si uno analiza estas pruebas, básicamente, pruebas concretas hay solo una, la exclusión... Entonces, ¿por qué le sentenciaron como culpable si las pruebas eran absolutorias? Exacto, ¿cuál fue el tema? El relato de la menor, que era contradictorio, por ejemplo, en una ocasión dijo que David la había violado todas las semanas durante más de 2 años, lo cual da cerca de 200 violaciones, y después cuando se le interrogó en juicio por qué no había muestra, dijo, no, es que no me violó todas esas veces, en realidad solo me violó 10, después cambió que solo la había violado 3 veces, entonces era un relato incoherente, pero las juezas utilizaron la declaración de la menor y la declaración de la abuela y el padre de la menor en relación a lo que le había dicho la menor, y la relación del psicólogo en relación a lo que le había dicho la menor. O sea, básicamente la única prueba era el relato de la menor. Su palabra, claro. Exacto, únicamente su palabra. Vale, entonces, ¿cuál fue el tema? En la sentencia sale culpable, pero luego recurren y en el recurso dicen que no ha lugar y queda inocente. A partir de entonces, ¿qué pasa para que le vuelvan a detener y le vuelvan a culpar? Lo que se hizo fue, se interpuso un recurso de nulidad contra esta sentencia, básicamente, ¿por qué? Porque existe una mala valoración de la prueba. Los jueces tienen que, en la sentencia, realizar un razonamiento lógico de evaluación de todas las pruebas, condenatorias y absolutorias, y dar los motivos por los cuales se acogen esas pruebas y se termina condenando. Y este tiene que ser de una entidad tal que sea capaz de ser replicado por otra persona que lea la sentencia y vea las mismas pruebas y que llegue a la misma conclusión. ¿Ya? Y eso fue lo que falló y fue lo que dijo la Corte de Apelaciones en la primera sentencia de nulidad. Pero la Corte de Apelaciones tenía 2 opciones. Decretaba la nulidad y dictaba inmediatamente una sentencia de reemplazo, o decretaba la nulidad y ordenaba la repetición del juicio. Y esto último fue lo que hizo la Corte. Se anuló el primer juicio y se tuvo que realizar un nuevo juicio. Respecto a este nuevo juicio que se tenía que realizar, iba a aplicarse la misma prueba que había salido en el primer auto de apertura. Y allí fue cuando David se fue del país. Se fue del país a buscar asilo político primero en España y luego en Suecia. En España técnicamente sí existe el convenio de extradición, con Suecia no. ¿Ya? Pero ¿cuál fue el tema? Cuando estaba arrestado en España por petición de las autoridades chilenas, primero, Chile no envió los documentos, tenía un plazo de 40 días para presentar los documentos y solicitar formalmente la extradición. Chile no lo hizo y por eso obtuvo su libertad. Pero en ese periodo David fue abusado sexualmente en el penal de Madrid, en Móstoles. Y se inició las acciones legales de carácter penal por esta violación. Y finalmente, lo que yo entiendo, la autoridad española lo que determinó fue extraditar a David, dado que querían desentenderse de una denuncia por un delito que ocurrió en las cárceles de David cuando David era un sujeto de protección de las autoridades españolas. España se quiso desentender primero del proceso, porque lógico era eso, primero se resuelve el proceso en el que David fue víctima en España por una violación ante los ojos y la mirada de las autoridades españolas, que eso es gravísimo. Entonces España decidió extraditarlo, David se cansó de ir a Suecia, donde también fue extraditado. Y al llegar a Chile se realiza este nuevo juicio. Y ahora, ¿cuál viene el problema? Por normativa expresa en Chile, la sentencia que se dicta en un juicio oral no es apelable, o sea, no puede ser conocida directamente por el superior del tribunal que la dicta, y solamente en teoría cabría el recurso de nulidad. Pero el artículo 387 dice que cuando un acusado recurre de nulidad ante un primer juicio y en este juicio se lo condena, él no puede volver a recurrir. ¿Por qué le condenan en la segunda vez? ¿Qué encuentran de nuevo? No hubo ninguna prueba nueva. Si uno pudiese leer ambas sentencias y contrastarlas, los argumentos son exactamente los mismos. Los mismos argumentos que la Corte de Apelaciones determinó que eran nulos y que eran atentatorios contra sus derechos fundamentales se replicaron, pero aún más se agravaron. ¿En qué sentido? En primer sentido, lo habían acusado, formalizado y inició el juicio contra él por una acusación de delito contra una menor de 14 años.
Y por lo tanto la defensa de esa época, cuando fue la primera audiencia, presentó pruebas para contradecir eso, porque se decía que se habían cometido los delitos en un determinado domicilio y que todos habían sido en ese mismo domicilio, y lo que presentó la defensa en ese momento fue la documentación tendiente a demostrar que cuando estaba en ese domicilio la supuesta víctima ya era mayor de 14 años. Por lo tanto, como se le acusa un delito por menor de 14 años y se demuestra que en el lugar de los hechos ella no era menor de 14 años, en teoría, por mala formulación de la acusación, debería haberse declarado la inocencia. Ya, no es la prueba que yo hubiese presentado, pero debiese ser suficiente. ¿Qué pasó? Se realizó todo este nuevo juicio y cuando se está haciendo la lectura del veredicto, las juezas, que eran 3 juezas mujeres, en vez de realizar un llamado de recalificación jurídica, es decir, en base a lo que se ha vislumbrado en este juicio, entendemos que el delito no sería contra menor de 13 años, sino que contra mayor de 14 años, y por lo tanto quiero que se debata la pertinencia de hacer este cambio de calificación, lo cual, si las juezas hubiesen hecho, hubiésemos rechazado diciendo que la prueba que se había reunido era tendiente a demostrar ese delito y que si se quisiera hacer por otro delito tenía que hacerse un juicio nuevo, donde se presentase prueba nueva capaz de desacreditar esa versión, pero las juezas no lo hicieron. Entonces, en la lectura del veredicto, recalificaron el delito sin hacer un previo llamado. Por lo tanto, se lo terminó condenando por delitos respecto al cual no pudo defenderse. ¿Hay alguna opción de poder reconducir la situación o tiene que pasar estos 12 años de cárcel? Opciones. Se presentó un recurso de queja, que es un recurso que va contra los jueces por graves errores en la aplicación del derecho y de las normas procesales. La Corte lo rechazó por motivos insólitos. Sí. Básicamente lo rechazó porque dijo, esta audiencia fue de carácter oral y como es oral no queremos escuchar los audios. Sí. Así que vamos a decir lo que dijeron los jueces. Y la Corte Suprema inventó un argumento ridículo. Básicamente dijo que no se podía apelar a la resolución que rechaza el recurso de queja porque habían 2 leyes en sentido contrario, una que decía que se podía apelar y otra que decía que no se podía apelar. Y como la última modificación había sido en la ley que decía que no se podía apelar, entonces entendían que no se podía apelar, siendo que si uno revisa los detalles de esa ley, esa fue anterior. Ya, por lo tanto, bajo su mismo criterio era apelable, pero la Corte de Apelaciones concedió este recurso de queja, dijo algo insólito. Dijo, es evidente que en este caso se han vulnerado los derechos del condenado por no permitirle apelar, pero esto excede el recurso de queja y tan solo podrá revisar la adecuación de la normativa legal chilena con los tratados internacionales. O sea que hay que ir a una audiencia internacional ahora, ¿no? Exacto, y eso fue lo que nosotros presentamos hace un mes y medio. Presentamos un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando que se revise esta situación. Ahora, ¿cuál es el problema? Los procesos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son larguísimos. Si bien ya se presentó el recurso, solamente para que nos acusen recibo del mismo es cerca de 1 año de plazo. Y la tramitación del recurso son cerca de 5 o 6 años. Entonces, eventualmente ya va a haber cumplido más de la condena cuando salga alguna resolución al respecto. Pues haremos una cosa, estaremos pendientes a ver si surge algo nuevo de este nuevo recurso. Gabriel Gutiérrez, gracias por atendernos, abogado de este chico David Bros San Martín. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación.